Quiero compartir con ustedes una idea que puede cambiar profundamente la forma en que vemos dos mundos aparentemente opuestos: la ciencia de datos y el marketing. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué relación puede existir entre la creatividad y la lógica numérica? Por un lado, el marketing es creatividad e ideación, imágenes cautivantes, eslóganes geniales, historias contadas de manera persuasiva. Todo eso es muy creativo, ¿verdad? Del otro lado, la ciencia de datos, que normalmente se considera una disciplina lógica y numérica. Y aquí tenemos el análisis de datos, tenemos el modelado estadístico, tenemos los algoritmos complejos. Todo esto suena a que tiene que ver con bastantes números, ¿cierto? El día de hoy descubriremos el fascinante paralelismo que existe entre la ciencia de datos y el marketing. Para esto, primero es necesario que nos concentremos y enfoquemos nuestra mirada en el cerebro humano. El cerebro humano es una maravilla de la evolución. Es un órgano extremadamente complejo que nos permite pensar, sentir, crear y experimentar el mundo en que nos desenvolvemos diariamente. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, cada uno con sus propias características y funciones. El hemisferio izquierdo es donde reside la razón, la lógica, el razonamiento secuencial y la habilidad verbal. Aquí es donde se encuentra el pensamiento analítico y el pensamiento deductivo. Es lo que nos permite descomponer los problemas en pasos manejables. Y con ayuda de las habilidades verbales y el lenguaje podemos comunicarnos de forma efectiva. Luego tenemos el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho está la creatividad, la intuición, está la percepción espacial y visual. Es en este hemisferio donde reside la imaginación, que nos permite ver la imagen general. Aquí es donde podemos identificar patrones y conectar ideas de manera holística. Es en este hemisferio también donde se encuentra el entendimiento de las emociones, donde podemos identificar las expresiones faciales y también donde se puede apreciar la música y el arte. Entonces, el profesional del marketing, por sus actividades diarias que tienen que ver con la creatividad y la ideación, se entenderá que utilizará principalmente el hemisferio derecho. Del otro lado, el profesional de la ciencia de datos, que por sus actividades diarias con la lógica y los números, se entenderá que principalmente utilizará su hemisferio izquierdo. Entonces, ¿dónde está el paralelismo? Bueno, para entrar en este paralelismo, voy a empezar a ver desde las dos perspectivas y empecemos con la perspectiva del marketing. Como decíamos, el marketing está lleno de creatividad, de estrategias persuasivas. Para poder entrar dentro de esta dinámica, quisiera que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que pongan su mente en blanco. Todos cierren sus ojos y pongan su mente en blanco. Yo voy a iniciar con una frase de una campaña exitosa y quisiera que ustedes levanten la mano si es que recuerdan esta campaña. No te acuestes sin tomar tu leche y al levantarte no te olvides de tomar. Perfecto. Hay algunas manos levantadas. Los que levantaron la mano se deben acordar, ya pueden abrir los ojos. Los que levantaron la mano se pueden dar cuenta que esta campaña es una campaña que lleva bastante tiempo y probablemente por eso algunos tal vez no la identifican. Es una campaña que salió en 1997 y fue una campaña que tuvo un alto impacto, no solo en el Ecuador, sino en toda la región, y que elevó la comercialización y la venta de productos de la categoría en todas las perchas. Entonces, pongámonos a pensar.
¿Cuáles son los elementos que se requieren para una campaña exitosa? Tenemos imágenes cautivantes, mensajes persuasivos, historias contadas de manera convincente y dejar un recuerdo memorable. Eso es bastante creativo. Y aquí es donde está el primer paralelismo. Detrás de cada campaña exitosa y creativa, existe una montaña de datos que la respaldan. No es posible hacer una campaña si no podemos tener bastantes análisis de investigación e información con tendencias, información del comportamiento del consumidor y muchos análisis de datos. Entonces, el profesional del marketing no solo que tendrá que utilizar su hemisferio derecho, sino que también tendrá que trabajar bastante en su hemisferio izquierdo para poder desarrollar campañas exitosas. Pensemos también en la ejecución de las campañas. En la ejecución de las campañas necesitamos visualizar en qué medios colocamos la publicidad, cuál es el mejor, qué tan bien está la eficacia del mensaje, cuál es el mejor elemento y qué tan efectivo es el costo por mil y el costo por clic. Con el advenimiento de los medios digitales, pensar en el antiguo mundo de la creatividad exclusivamente ya no es posible si es que alguna vez lo hubo. Porque los profesionales del marketing tienen que activar muchas destrezas que tienen que ver con el SEO, el SEM, la programática. Eso involucra bastante analítica y datos. Si a esto le conjugamos que los profesionales del marketing tienen que desarrollar constantemente ejercicios para poder identificar los algoritmos de Google, de Meta, de TikTok, inclusive identificar cuál es la mejor forma en que el algoritmo de Alexa va a poder reconocer mi campaña para poder obtener mejores resultados, estamos diciendo que va a hacer bastante uso no solo del hemisferio derecho, sino del izquierdo también. Ahora pasemos a la ciencia de datos. Como decíamos, la ciencia de datos es lógica y numérica, ¿no es cierto? Se caracteriza por la recopilación de datos, análisis de datos e interpretación de los datos. En este tema, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio como para poder ejemplificar la dinámica del análisis de datos. Así que quisiera que podamos ver en la pantalla este ejercicio donde se encuentran 4 cuadrados iguales. En estos 4 cuadrados hay una serie, está configurado por una serie de cerillos. ¿Y cuál es el reto? El reto es que ustedes puedan mover mentalmente 2 cerillos de los que están dentro de la imagen y puedan ubicarlos en otro puesto para que puedan configurar 5 cuadrados iguales. Entonces, ¿les parece si utilizamos 15 segundos y ustedes mentalmente hacen este ejercicio? Empecemos. ¿Ok? ¿Listos? Levanten la mano todos aquellos que lograron encontrar alguna solución para encontrar estos 5 cuadrados. ¿Ok? Hay algunas manos levantadas. Perfecto. Eso está súper bien. Veamos cómo sería un ejercicio de una de las posibles soluciones donde moviendo estos 2 cerillos podríamos cambiar estos 4 cuadrados iguales en 5 cuadrados. Se han movido los 2 cerillos de la parte de arriba del extremo derecho. De su extremo derecho. Y se han puesto de tal forma que hay 5 cuadrados iguales. Y aquí es donde está el segundo paralelismo. La ciencia de datos, que se piensa muy lógica y numérica, no podría trabajar sin la creatividad y la imaginación. La creatividad y la imaginación es clave para la ciencia de datos, porque si no, ¿cómo podría obtener información significativa de todos los datos que están en la pantalla para poder identificar la mejor solución? No lo podría hacer. Entonces el científico de datos utiliza bastante, no solo su hemisferio izquierdo, sino también el hemisferio derecho para desarrollar todas las habilidades que requiere en su día a día. Pensemos dentro del proceso de la ciencia de datos. Tenemos la recopilación de datos, el análisis y la interpretación de los datos. La recopilación de datos involucra encontrar las mejores fuentes para identificar o para obtener información. Digamos que quisiéramos hacer un análisis de las opiniones que hay acá en el público. Entonces podríamos pensar que una encuesta podría ser una alternativa para recopilar esa información. Pero pongámonos a pensar, con la perspectiva adecuada, ¿podría existir
un mecanismo indirecto que me permita obtener la misma información en menor tiempo y a menor costo? Y bueno, para poder identificar esto, definitivamente tengo que emplear la creatividad y la imaginación para poder establecer otras alternativas que me permitan resolver los problemas. Es así que el científico de datos entonces tendrá que utilizar, como decía, ampliamente sus dos hemisferios. Yo tengo una frase al respecto que investigar es observar lo que todo el mundo ha visto y descubrir lo que nadie más ha encontrado. Ahora pasemos al ejercicio de poder encontrar cómo estas dos disciplinas se conectan en el concepto del growth marketing. Ya dijimos que el marketing se asocia con la creatividad y la imaginación, pero utiliza bastante la lógica y los números para poder apalancar sus estrategias. También dijimos que la ciencia de datos trabaja bastante con la lógica y los números, pero se apalanca bastante en imaginación y creatividad para poder encontrar soluciones. Existe una gran cantidad de habilidades que son necesarias para poder desarrollar esto. En conjunto, estas habilidades utilizadas nos permite enfocarnos y potenciar las habilidades del profesional en esta disciplina llamada el growth marketing. Entonces tenemos habilidades como el business intelligence, las estadísticas, la programación, habilidades como el marketing, la analítica de datos, el inbound marketing, el product marketing, las metodologías ágiles y el growth hacking. Y la combinación de todos estos elementos se desarrollan y definen el growth marketing como tal. En resumen, no solo que existe este paralelismo entre la ciencia de datos y el marketing, sino que se transforman en la columna vertebral del growth marketing. La imaginación y la creatividad se requieren tanto como la lógica y la estadística para potenciar al máximo a los profesionales. En este nuevo entorno en que nos desenvolvemos, donde la tecnología avanza a pasos acelerados, es necesario y obligatorio que todo profesional utilice al máximo sus dos hemisferios para que pueda tener éxito en su vida profesional. Sigamos explorando las intersecciones entre aparentemente diferentes disciplinas, porque ahí es donde podemos encontrar la verdadera magia del conocimiento. Muchas gracias.